Hola muchachos, buenas tardes. Eh, Espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia y que estén haciendo la cuarentena respectiva y que todo transcurra lo mejor posible para todos. Hoy vamos a estar haciendo el laboratorio número 5, microscopía de fluorescencia y detección de virus por inmunofluorescencia. Los objetivos de aprendizaje para esta práctica es que ustedes tienen capacidad de entender la diferencia técnica entre la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta, que estén capaces de identificar el fundamento del marcaje de estructuras celulares con inmunofluorescencia y que estén en capacidad de interpretar los resultados de un artículo científico donde se utiliza la técnica de inmunofluorescencia. Entonces, la inmunofluorescencia es una técnica en la que se utilizan anticuerpos conjugados con fluorocromos para detectar un antígeno. Un antígeno es una glicoproteína segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección o detectar un elemento extraño dentro del cuerpo. Y un antígeno es una sustancia extraña que entra al cuerpo y que debe ser reconocida pues, por los anticuerpos. Lo nuevo, lo novedoso aquí, eso es lo que ocurre naturalmente, lo novedoso es que vamos a utilizar un fluorocromo, que es un componente de una molécula que lo que hace es que fluorece bajo la excitación de una longitud de onda específica. Esos son los tres elementos con los que, eh, o en los que se basa la fluorescencia. Entonces, esta técnica se puede desarrollar utilizando solo un anticuerpo marcado que reconoce al antígeno. En este caso, estamos hablando de inmunofluorescencia directa. ¿En qué consiste? En los elementos que acabamos de ver. Un anticuerpo primario, un antígeno y un fluorocromo. Lo que hacemos es que el fluorocromo lo adicionamos al anticuerpo y entonces el anticuerpo queda marcado con ese fluorocromo. Posteriormente, el anticuerpo lo que hace es generar un conjugado y es encontrar el antígeno para el cual él está diseñado para reconocer. Teniendo esto, entonces podemos observar en dónde se encuentra el antígeno, dado que el anticuerpo lo ha reconocido y ese anticuerpo tiene un fluorocromo que es el que yo puedo ver en un microscopio. Entonces, luego de eso ya puedo tener una imagen. Cuando se utilizan dos anticuerpos en serie, uno primario que reconoce al antígeno y uno secundario que reconoce los fragmentos constantes del anticuerpo primario, esto se conoce como inmunofluorescencia indirecta. ¿Y en qué consiste? Es la misma referencia. Entonces tenemos un anticuerpo primario, un antígeno. Ese anticuerpo va a encontrar al antígeno, pero este anticuerpo primario ya no lo vamos a marcar, este no lo marcamos. Lo que vamos a hacer es a generar unos y a producir unos anticuerpos secundarios y esos anticuerpos secundarios sí los vamos a marcar con el fluorocromo respectivo. Entonces lo que va a suceder es que el anticuerpo secundario va a reconocer el anticuerpo primario en donde esté y debería estar acoplado al antígeno y tiene una característica muy interesante y es que para un solo anticuerpo primario yo puedo tener varios anticuerpos secundarios que se me pueden estar adhiriendo a ese primario y pues lo que voy a tener es una sumatoria de fluorocromos, va a tener más fluorocromos que en la inmunofluorescencia directa. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener una mejor visión. ¿Qué es lo que se utilizan? Entonces, se utilizan diferentes fluorocromos. Yo puedo tener diferentes fluorocromos con diferentes colores para observar o diferenciar diferentes estructuras. ¿Cómo funciona esto? Pues los fluorocromos son excitados en el rango de la luz ultravioleta, que es una luz de longitud de onda muy baja con mucha energía y lo que hace es eh, eh, emitir, estimular estos fluorocromos. Esos fluorocromos absorben esa energía y emiten una luz en menor frecuencia, con una mayor longitud de onda, pero con menor energía. Y de esta forma entonces ya
me emite en el rango de la luz visible, ya no la luz ultravioleta, sino el rango de la luz visible, y yo puedo tener diferentes colores. Los fluorocromos que les voy a mostrar como ejemplos ahora son DAPI, que es este que está aquí, que es de color azul, normalmente reconoce ácidos nucleicos, la fluoroceína, que me emite en un rango de luz verde, y la ficoeritrina, que me emite en el rango de la luz roja. Miremos algunos ejemplos donde se aplican se utilizan estos fluorocromos. En este caso, entonces, lo que estamos viendo aquí son células que están marcadas en los microtúbulos de actina, o sea, en el citoesqueleto, utilizando el fluorocromo fluoroceína. Entonces, todo esto verde que ustedes ven aquí es las estructuras del citoesqueleto, de lo que hemos estado viendo en los otros laboratorios, pero aquí ya lo podemos visualizar en la imagen. Este que hay aquí son 3 células que están marcadas con 2 tipos de fluorocromos. Uno marcando el núcleo, o los núcleos de estas 3 células, y es el fluorocromo DAPI. Y el otro son mitocondrias que están marcadas con fitoeritrina, que son los colores, todos estos puntos rojos. Entonces miren el núcleo y allí se puede observar la cantidad de mitocondrias que tiene cada una de las células. En esta imagen lo que estamos viendo es que cuando yo voy a observar eso en el microscopio, pues el microscopio tiene la posibilidad de tener diferentes filtros. Entonces, el filtro lo que hace es permitir el paso de una sola longitud de onda. Si tengo un filtro para, como en este caso de aquí, un filtro para DAPI, entonces voy a permitir que pase solo una longitud de onda y yo voy a ver núcleos. Entonces aquí puedo ver que hay 2 núcleos en la parte central pues, de la imagen. Y en esta otra de aquí lo que yo estoy viendo es, lo que voy a colocar es otro filtro, no para que me permita el paso de luz, ese me lo estaría filtrando, sino que me permita el paso de luz roja. En ese caso lo que estoy viendo son las mitocondrias de la célula y ya no estoy viendo ninguna otra longitud de onda. En este caso de acá, pues exactamente lo mismo, pero es con otro filtro que me permite el paso de luz verde. Entonces, yo podría tener un microscopio en donde coloco filtros para poder ver solo unas longitudes de onda, que es lo que me interesa. O podría tener algo que es mucho más divertido, algo mucho más interesante, y es tener un filtro que me permite el paso de varias longitudes de onda para poder ver simultáneamente diferentes estructuras. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una célula y estamos viendo varias estructuras que son las mismas que estábamos viendo acá, pero ya conjuntas. Este es un ejemplo como se verían células con filtros que me permiten el paso al menos de esas 3 longitudes de onda para poderlas visualizar. Esta imagen que les muestro allí, entonces es una célula, se las traigo solamente por curiosidad, es una célula que está en división celular, en el fase de metafase, o sea, los cromosomas, que es lo que vamos a estar viendo posteriormente, los cromosomas están en la zona ecuatorial y entonces se puede ver de manera muy interesante los microtúbulos y los cromosomas marcados aquí con los colorantes, con los fluorocromos que les estaba comentando. Y por acá, entonces las mitocondrias. Se ven mitocondrias, cromosomas y microtúbulos. Ahí lo pueden observar. Me pareció bonito y por eso se las estoy mostrando. Entonces, en esencia, lo que tenemos es, hay 2 tipos de inmunofluorescencia, una directa y otra indirecta. En la inmunofluorescencia directa, lo que tenemos es un anticuerpo al que le colocamos un fluorocromo y que ese anticuerpo reconoce un antígeno. Siendo así, es como si tuviéramos un bombillo en una célula. En la inmunofluorescencia indirecta, lo que hacemos es que a ese anticuerpo le podemos pegar otros anticuerpos, varios anticuerpos, y en esa medida podemos tener varios fluorocromos. Entonces, para ese mismo anticuerpo tenemos varios fluorocromos que me estarían señalizando dónde está mi antígeno y es como si tuviera varios bombillitos para poder ver dónde está el antígeno. No sé si es pues muy gráfico lo que les estoy comentando.
Bueno, esas estructuras se pueden visualizar en un microscopio como este. La facultad tiene un microscopio para poder verse, un microscopio de epifluorescencia. Lo tenemos en el segundo piso. Cuando regresemos a clases, si volvemos, eh, podemos ponernos de acuerdo y vamos y vemos una placa que tiene unas imágenes muy bonitas para que ustedes la puedan ver, le tomen fotos, hagan lo que quieran con la imagen sin dañarla, que para que la puedan observar. En el segundo piso podemos hacer eso. Eh, por cuestiones de tiempo para la aplicación, entonces vamos a parar un momentico aquí y retomo con otro video para que continuemos el laboratorio.